Bueno, pues hemos vuelto después de todos los errores que se tuvieron en el primer intento. Esperemos que ahora sí nada salga tan feo como estaba saliendo, a excepción de esa cara que ven enfrente. Pero bueno, estamos hablando en esta plática, en esta exposición de feos. Cyrano de Bergerac. Hablemos de Cyrano de Bergerac desde tres personajes. El Cyrano de carne y hueso, el que sí existió. Mucha gente se pregunta si fue real Cyrano de Bergerac. Y en efecto fue real y al parecer mucho más interesante de lo que creemos casi todos, la mayoría. Alma Indómita, buenas noches. Alma Delia, buenas noches. Estamos hablando de Cyrano de Bergerac, un personaje que a mí en lo personal me gusta mucho. Steffi, buenas noches. El verdadero nombre de este personaje era Hercule Savinien de Cyrano de Bergerac, mejor conocido simplemente como Cyrano de Bergerac. Escogió ser militar, escogió su carrera militar y se unió a la compañía de la Guardia. Ahí se hizo célebre por un arrojo impresionante y también por ser un buscapleitos. Le encantaba someterse y buscar duelos, ¿no? De los que salía normalmente bien airoso, bien airado, hasta que recibe una herida en la garganta durante el sitio de Arras. De ahí comenzó a frecuentar círculos muy libertinos, entiéndase por libertinos lo que ustedes quieran entender, pero también empezó a estudiar filosofía con Pierre Gassendi. Pierre Gassendi era un sacerdote, astrónomo, filósofo, que le enseñó a no estar de acuerdo con el cartesianismo y tampoco con el aristotelismo. Más adelante veremos a detalle un poquito más esto. Es autor de algunas obras como Las Siete Mazarinadas. Es una sátira dirigida al cardenal Mazarino, que fue sucesor del cardenal Richelieu como primer ministro francés, ¿no? Esta sátira le habría de costar posteriormente incluso la vida. No solo esta, muchas sátiras que hacía. Otra de sus obras se llama La muerte de Agripina, la cual es mencionada en la obra Cyrano de Bergerac, que más adelante será creada por por Edmond Rostand o Edmundo Rostand, como ustedes gusten llamarle, ¿no? Esta obra de Agripina se hizo famosísima por una escena que produjo gran escándalo, porque uno de sus personajes expresaba abiertamente su ateísmo. Las palabras que pronunciaba este personaje decían: estas ínfimas cosas que uno adora y sin saber por qué, esa alteración de la sangre de los crédulos que se doblegan, esos dioses que el hombre ha creado y que no pueden crear al hombre, de los más firmes estados que fantástico sostén. Ve, Terencio, quien los teme no debe temer a nadie.
Y esto, bueno, también en sus tiempos era muy cercano a lo demoníaco, ¿no? También escribió una serie de cartas eh, que tenían muchas naturalezas, ¿no? Eran poéticas, satíricas, amorosas y sobre todo criticaba las figuras reales y a las figuras del clero de esos tiempos, ¿no? No le gustaban esos gobiernos absolutistas que había en sus tiempos. Y aquí viene una parte interesante. Tiene unas publicaciones que se llamaron El Otro Mundo, y es una obra que está dividida en dos partes, considerada una de las primeras novelas de ciencia ficción, así como se oye, de ciencia ficción. La primera parte se llama Historia cómica de los estados del Sol. Y la otra parte se llama Historia cómica de los estados de la Luna. En ella se describe en primera persona el viaje que realiza a la Luna y al Sol y las observaciones que hace de la gente que ve ahí. Y la gente que ve ahí tiene un modo de vida muy similar al que hay aquí, a veces completamente diferente, pero todo esto le sirve para crear una crítica mordaz, para crear las creencias de su época y sobre todo el materialismo que había en el tiempo en el que vivía. Los dos libros se publicaron de manera póstuma porque fueron publicados ya por un amigo, ya no por él, y sobre todo fueron publicados después de que el cardenal Lebret les revisó arduamente y obviamente depuró los libros. Antes de su muerte, Edmond Rostand preparaba un tratado de física que quedó en esbozo. Se oponía rotundamente a los tratados cartesianos, ya lo habíamos dicho. Y ahí explicaba su reticencia a la existencia, a creer en un Dios, ¿no? Por otro lado, también ahí hablaba mucho de la incertidumbre de la física y, y sobre todo veía que la ignorancia que tenemos de los secretos de Dios, o que se tenían de los secretos de Dios, también estaba a favor de la física. Su muerte sucede en el 28 de julio de 1665, muy joven, a los 36 años, como consecuencias de las heridas de una viga que al caerle encima, pues finalmente lo mata, ¿no? Todo esto, aunque fue socorrida por su hermana Carolina, que era la madre, la superiora del convento de las Hijas de la Cruz. Se cree que su muerte fue más bien un asesinato, ya que dirigía una crítica mordaz contra las figuras del clero y la realeza de su tiempo, como ya hemos dicho. También se habla de un disparo de mosquete. Y ahora hablemos en la segunda parte, del escritor, de Edmundo Rostand, o Edmond Rostand. Edmond Eugène Alexis Rostand nace en Marsella el 1 de abril y muere en 1918, el 2 de diciembre, por la pandemia de gripe que azota Europa y que causa alrededor de 20 millones de muertos. Yasmín Gordillo
saludos, se encuentra enterrado en el cementerio de Marsella. Lo que vamos a comentar es una obra de teatro. Esta vez no va a ser una novela, va a ser una obra de teatro. Y para colmo, una obra de teatro en verso, ¿no? Escrita en verso. Se cuenta que nuestro autor, Edmundo, tenía muchas dudas sobre el recibimiento de la obra y en la fecha del estreno, incluso antes de estrenar, le pide unas disculpas a su equipo, a sus actores, por cualquier cosa que llegara a pasar en el escenario. Para su sorpresa, la obra es todo un éxito, tanto que recibe una ovación de pie de 20 minutos aproximadamente. También por ahí una persona del ejército, alguien que había recibido una medalla de la Legión de Honor, se le acerca y se la prende y se la regala y le dice que él quiere ser el primero en felicitarlo porque está seguro que esa obra va a ser la primera, que esa obra va a ser muy felicitada y que él quiere ser el primero en felicitarlo, ¿no? Pero curiosamente no sucede así. En esos tiempos el mayor escritor, el que era prácticamente un gurú, era Víctor Hugo. Y pues Víctor Hugo vendía y vendía y vendía y este hombre pues solamente tuvo a Cyrano de Bergerac como su mayor obra. Tanto así que se dice que para criticar esta obra hay que ser francés, razón tal vez por la que no me está saliendo tan bien mi crítica, porque representa el espíritu completo de los franceses, ¿no? Así como el Quijote puede representar el de los españoles. El mismo Rostand dijo que había sido su mayor obra y a la vez también era la causa de su más grande desgracia y que después de ella la única solución que él encontraba ante la grandeza de su obra y lo que le quedaba de talento pues era la muerte. La obra del Quijote, por cierto, es mencionada dentro de la obra, como también por ahí se menciona un plagio que le hace Molière a Edmundo Rostand, toda una escena, no un plagio pequeño. Y bueno, ya entrando a la tercera parte de esta transmisión, vamos a hablar de Cyrano de Bergerac, el personaje, ¿no? El que nos dejaron en tinta, el que nos dejaron para la posteridad. Cyrano es un enamorado de su prima, es una prima que es huérfana, cuyo nombre original es Magdalena Robin, pero es mejor conocida o llamada entre todos como Roxana. Él no se atreve a confesarle su amor porque se sabe feo, sabe que tiene una nariz impresionante, tan grande que no le permite que nadie se burle. La pena de la burla hacia su nariz será el alzarse con su espada, que dicho sea de paso, él considera que es su única protectora. En un verso, Cyrano dice: nunca Cyrano protección implora, no tengo protector. Y llevando la mano a la espada dice: sí, protectora. Se puede dar cuenta de esto cuando en
en una de las primeras escenas se suscita un diálogo entre un impertinente y Cyrano, que más o menos va de la siguiente manera. Decidme, ¿por qué miráis tanto mi nariz? Que yo miraba, que tiene de extraño. Vuestra señoría se equivoca. ¿Es blanda y colgante como trompa? Yo no, o encorvada como el pico de un búho. Yo, ¿o acaso tiene una verruga en la punta? Pero si, o alguna mosca por ella se pasea. Contéstame, ¿tiene algo de extraño? ¿Es un fenómeno? Tuve mucho cuidado de no mirarla. ¿Y por qué no la habéis mirado? Yo había... ¿Acaso te ha disgustado? Yo... Caballero, ¿tiene mal color? ¿O no? ¿Es su forma? ¿Es obscena? Que va, al contrario. ¿Por qué la despreciáis entonces? Quizá os parece un poco grande. Me parece pequeña, muy pequeña, pequeñísima. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Acusarme de semejante ridículo? ¿Pequeña? Que si mi nariz es pequeña. El impertinente cielos. Cyrano, enorme imbécil, desnarizado. Mi nariz es grandísima. Y has de saber, cabeza de cirocoque, que estoy muy orgulloso de semejante apéndice, porque una nariz grande es característica de un hombre afable, bueno, cortés, liberal y valeroso. Tal como soy y tal como vos nunca podréis ser, lamentable idiota, porque una cara sin ninguna cosa especial lo abofetea. ¡Ay! Está desnuda de orgullo, de gracia, de lirismo y de suntuosidad. Como esta. Le vuelve por los hombros y une el gesto a la palabra. A la que brota va a buscar debajo de vuestra espalda. Y el otro huye. Tremendamente. Laura, saludos Laura, bienvenida. Vamos a... Y así hay muchos... la obra es tremendamente cómica, pero también tiene su lado de drama, ¿no? Tanto drama que otro de los versos de Cyrano dice: esta mi existencia ha sido apuntar, ser olvidado. ¿Recordáis? Bajo el balcón, Cristian de amor os ha hablado. Yo en la sombra le aguardaba, esclavo de mi condición. Yo debajo, a padecer con mis ansias, luchar. Otros arriba, a alcanzar la gloria, el beso, el placer. Es ley que aplaudo juicioso, con mi suerte en buen convenio, porque Molière tiene genio, porque Cristian era hermoso. Y en efecto, o sea, como decimos, Molière le plagió completamente un verso a Edmond Rostand. Y por último, hablando del personaje de carne y hueso, es curioso su visión de las cosas, ¿no? Predijo mucho antes que lo que todo el mundo cree. Julio Verne predijo que él podía viajar al sol o podía viajar a la luna en un cohete que prendiera primero uno, después otro, sus propios cohetes. También
siendo Rocío, ¿no? Porque el Rocío se eleva hacia el sol, entonces él podía llenar una nave, un cohete de rocío matinal y evaporarse y subir al cielo. Y ese detalle se los voy a dejar ahí abajito en un link, por si lo quieren checar. Hay un video de esos extraños, ¿no? Que nos explica con más detalle esta proclividad del personaje real por la ciencia ficción. También, ya para rematar, hablando de cine, de esas cosas que van del cine a la pantalla, hay muchas obras de cine inspiradas en Cyrano de Bergerac, pero dos son las que son las más recomendables. En especial la que fue interpretada por Gerard Depardieu. Las dos por ahí las consiguen en YouTube, así es que si se animan, si les place, es cuestión de investigar un poco. Por hoy, bueno, creo que voy a terminar la charla. Lamento no tener un compañero con quien platicarla, porque créanme que esto de presentarlo solo es algo difícil, ¿no? Lo intenté. Espero no haber muerto en el intento. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Estamos aquí pendientes. Hasta luego.